Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita de Nicolás Alvarado, él es productor, y vamos a platicar con él de la puesta en escena del El Pequeño Desollinador, esta ópera para niños. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy disfrutador, muy gozoso de estar estrenando hoy El Pequeño Desollinador, una ópera para niños de Benjamin Britten, aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. 8 funciones para niños de primarias públicas de la Secretaría de Educación de Jalisco, y el viernes a las 5:30 de la tarde, una función abierta a todo el público de la zona metropolitana de Guadalajara y de donde quieran venir. Cuéntanos un poquito de qué trata esta ópera. Del trabajo infantil. Fíjense que es una ópera muy cortita, dura 50 minutos, pues es una ópera para niños. Es una ópera que escribió Benjamin Britten en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, buscando que los niños interactuaran con la ópera. Entonces cuenta la historia de un desollinador. Para los que no sepan qué es un desollinador, bueno, pues donde hace frío, antes había chimeneas, ahora son muy contaminantes y ya no están de moda, y los desollinadores eran los que limpiaban las chimeneas. Pues es un niño explotado, un grupo de desollinadores lo explotan, como hay tantos niños explotados en el mundo, cae en una casa de niños ricos y los niños ricos lo salvan de la explotación infantil. Esa es la historia que urde Benjamin Britten a finales de los años 40, y muchos años después hay una versión al español, que es la que presentamos nosotros, es decir, es una ópera para niños en español. ¿Quién hace esa traducción, por cierto? Ignacio García, el propio director. Fíjate que Ignacio García es un director español con el que colaboramos mucho en la compañía que yo tengo el gusto de encabezar junto con Aurora Cano en Teatro de Babel. E Ignacio es el traductor oficial al español aprobado por la Fundación Britten del texto del Pequeño Desollinador. Entonces, este texto se ha montado en muchos lugares de habla hispana, en Colombia, en España, etcétera, pero este es un montaje mexicano, con el texto traducido por Ignacio, dirigido por Ignacio, pero con creativos mexicanos, con vestuario de Josefina Echeverría, con iluminación y escenografía de Matías Gorlero. Es decir, es un equipo creativo mexicano, un director español y un texto y una partitura ingleses, pero traducidos al español. ¿Podríamos considerar que podría ser una buena introducción a la ópera para los niños? Absolutamente, así lo concibió Britten. De hecho, esto formaba parte de un proyecto que tenía Benjamin Britten que se llamaba Let's Make an Opera, en donde lo que buscaba es que llegaran una hora antes los niños y se aprendieran los coros para que el propio público fuera el coro. De hecho, así lo vamos a hacer con los niños del programa Recrea, que han estado trabajando este material durante varios meses, hoy y mañana, y las funciones de la mañana del viernes. Lo vamos a hacer en un montaje convencional el viernes en la tarde, pues está un poco rudo que se aprendan tan rápido los coros los niños, pero sí justo es como un propedéutico de ópera. Es una ópera muy divertida, a pesar de ser sobre el trabajo infantil. Es una ópera que por supuesto tiene ideas que sensibilizarán a los niños sobre el problema del trabajo infantil, pero es una comedia fundamentalmente en todos los sentidos, porque hay risas y porque acaba bien. Es un espectáculo muy hermoso, muy vistoso, con máquinas de burbujas, porque de pronto el desollinador se baña y entonces todo el escenario se vuelve una gran tina, con un coro muy grande, el coro de la Catedral de Guadalajara va a estar, la Orquesta de Cámara de Zapopan. Es un espectáculo muy lindo, muy vistoso. La música es particularmente memorable. Britten puede ser un músico muy complejo, pero también un músico muy sencillo y muy melódico a la hora de escribir para niños. Es el caso en este momento. Está en español, eso ayuda mucho. Tiene supertitulaje para que uno pueda ir cantando. Son muy pegajosas las arias y los coros, entonces uno puede ir cantando junto con el grupo. Entonces sí, sin duda, es una gran introducción a la ópera, y además pues en un lugar como la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, increíble, es claro. una maravilla ir por primera vez a la ópera, entrar a un teatro de ópera, oír a la orquesta afinar, ver a la orquesta, ver al coro. Es decir, es realmente muy conmovedor ver a los niños ir por primera vez a la ópera. Claro. Y bueno, ¿cómo se forma un elenco para una obra como esta? Sobre todo porque, bueno, pues estamos acostumbrados a que la ópera lleva mucho trabajo de vocalización en particular. ¿Cómo se trabaja con niños? Tiene su chiste. Es un proyecto que dura normalmente 6 meses. Lo que hicimos nosotros primero fue en la Ciudad de México reclutar a 4 cantantes adultos que llevan los cuatro roles, digamos, de los adultos de la obra, y entrenar a directores de orquesta y a directores de coro para que replicaran el modelo en sus estados. Es decir,
El pequeño desollinador en la Ciudad de México ha sido con coro y orquesta chilangos, en Puebla ha sido con coro y orquesta poblanos, en Guanajuato será con coro y orquesta guanajuatenses y aquí es con coro y orquesta jaliscienses, el coro tapatío y la orquesta de Zapopan. Es decir, hay un proceso de capacitación y de ensayos que permite que sea el talento local el que haga la ópera, por muchas razones. Primero, porque El Pequeño Desollinador es un proyecto que tiene como objeto, digamos, alentar vocaciones artísticas y vocaciones artísticas infantiles. Siempre trabajamos con coros locales. Segundo, pues porque es mucho más sencillo en términos de logística trabajar con niños locales que pues andar viajando con niños por toda la República, así no pierden clases, en fin, es mucho más sencillo en términos operativos. Entonces, digamos, la base, que son los 4 cantantes adultos, son de la Ciudad de México, pero el coro y la orquesta en cada plaza a la que vamos son de la plaza específicamente, implican un trabajo de 4 o 5 meses. Tiene que ser un coro profesional, el coro de la Catedral de Guadalajara es pues, extraordinario, lo conoces bien. Tiene que ser una orquesta de cámara, pero es una dotación rarísima, porque como la escribió Britten en la inmediata posguerra, cuando no había muchos recursos en Inglaterra, entonces armó una orquesta con lo que había. Entonces, por ejemplo, la orquesta tiene 2 pianos. Porque cuando Britten escribió esa ópera, pues había 2 pianos y los usó. Entonces, es una dotación orquestal, es una orquesta chiquita, son, si no me equivoco, 8 instrumentos, 8 elementos, pero con una dotación rara que da un sonido, pues digamos, sui generis, un sonido especial. Entonces, es un proyecto que permite también tejer lazos entre artistas españoles, artistas de la Ciudad de México y en este caso artistas de Jalisco. ¿Y las escuelas, por qué se opta por ese modelo de acercar al público? Bueno, El Pequeño Desollinador existe en 2 formatos desde hace mucho tiempo. Uno de sus formatos es un formato, digamos, comercial, en donde simplemente se venden boletos y los niños o los adultos van a verla. Pero otro es un formato que trabaja directamente con las secretarías de educación locales. En alguna época, cuando una figura que es bien conocida en Jalisco, Amara Robles, ahora diputada local, era secretaria de Educación de la Ciudad de México, hicimos este experimento con un programa que se llamó Allá Saludarte, que era un programa de educación artística, nutricional y para la salud para niños de primarias públicas. Y ahora hay aquí en Jalisco, por fortuna, un programa con un espíritu muy similar que se llama Recrea, un programa de la Secretaría de Educación de Jalisco, que lo que nos pidió es replicar este modelo aquí en Jalisco, es decir, trabajar durante 6 meses, el equipo encabezado por Aurora Cano, mi socia y amiga, productora de Pequeño Desollinador junto conmigo. Ella estuvo trabajando con un grupo de artistas, de directores de orquesta, de directores de teatro, de coreógrafos, todo el trabajo de que se incorporaran los niños de las escuelas públicas de Jalisco, las 50 escuelas del programa Recrea, a la puesta en escena del Pequeño Desollinador. Entonces, estas primeras 8 funciones son para que el público sean niños de primarias públicas del estado de Jalisco, pero también para que los niños participen. Por ejemplo, habrá en cada función una centena de niños que serán un cuerpo de baile adicional del Pequeño Desollinador. Entonces tendrás al coro en el centro y un cuerpo de baile adicional interviniéndolo. Tendrás un coro de 1,695 niños cantando las canciones porque todo el público es también coro. Los niños que están en la platea también tendrán movimientos coreográficos. Veremos en video en el foyer, en el lobby del Conjunto Santander, videos en donde veremos lo que hicieron los niños de literatura, de los talleres de literatura, a propósito del Pequeño Desollinador y del trabajo infantil. Es decir, el Pequeño Desollinador fue utilizado por la Secretaría de Educación de Jalisco durante este ciclo como una herramienta educativa para dar educación artística a estos niños de estas 50 escuelas que forman parte del programa Recrea, y esto va a ser puesto en acto, digamos, van a ser al mismo tiempo espectadores y parte de la puesta en escena durante 8 funciones, hoy, mañana y pasado en el Conjunto Santander, y pues ya aprovechando el viaje, literalmente, hacemos una función a público abierto el viernes en la tarde a las 5:30. ¿Qué impacto tiene un acercamiento como este al arte para los niños de primaria? Yo creo que muy importante porque, a ver, siempre pensamos que el arte es una cosa muy hermosa y adornadora, y sí, sí es hermoso y adornador, pero el arte es sobre todo un factor de construcción de ciudadanía, es decir, claro, quien se acerca al arte aprende a ver de otra manera, a escuchar de otra manera, a relacionarse de otra manera con el entorno. Entonces, aprender a escuchar ópera o aprender a ver teatro
es también un poco aprender a leer el periódico, es aprender a leer la realidad, es aprender a estar más alerta a lo que pasa. Es decir, la educación artística fomenta el pensamiento crítico, complejiza las ideas, enfrenta lo distinto, por lo tanto es un factor de construcción de ciudadanía. Yo celebro enormemente que haya un esfuerzo de la Secretaría de Educación de Jalisco junto con otros, digamos, asociados como la Universidad de Guadalajara misma, para brindar educación artística a los niños de Jalisco. La experiencia que tuvimos con este programa en la Ciudad de México fue extraordinaria, la experiencia que a mí me ha tocado ver en Jalisco es extraordinaria y yo creo que de lo que habla es de un compromiso con la construcción de ciudadanía, que es uno de los pilares de una visión contemporánea de la educación. Muy bien, pues muchísimas gracias. La invitación para la función abierta. Gracias, Sonia. La invitación es este viernes a las 5:30 de la tarde, El Pequeño Desollinador de Benjamin Britten, dirigido por Ignacio García, con el coro de la Catedral de Guadalajara, con la Orquesta de Cámara de Zapopan, Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala Plácido Domingo, 5:30 de la tarde. Te esperamos, Sonia. Claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros, es Nicolás Alvarado, productor. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más información.